Dafne Usorach es cantautora, es oriunda de Guatimozín, provincia de Córdoba, y estamos viendo parte de un adelanto de su nuevo material discográfico, ¿no? Esqueje, que va a salir el 4 de noviembre en todas las plataformas digitales. Esta artista cordobesa que se formó musicalmente en Rosario y que con su música refleja una mezcla de varias influencias, de ritmo, y que usa justamente la canción de autor para contar, ¿no? Para transmitir sus ideales, sus historias, sucesos que no deben quedar en el olvido. Y va a ser un gusto conversar con ella, conocerla, reconocerla. Le estamos viendo con imágenes que seleccionó para Esqueje, pero ahora vamos a charlar con ella, que está ya en diálogo con Puntal AM. Dafne Usorach, bienvenida. Paula, te saludo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de poder estar charlando un ratito. Bueno, contanos, Dafne, la presentación, veíamos ahí lo que significa este pre-lanzamiento de Esqueje. Es el nuevo material que forma parte de tu nuevo álbum, pero que vos ya tenés una carrera bastante larga, con un montón de festivales, con un montón de tránsito por el país, ¿no? Contanos cómo arranca tu historia. Sí, bueno, la verdad que sí, hace ya como oficialmente, digamos, desde que me asumí cantautora y decidí que esa sea mi profesión, hace unos 12 años ya que Ujú. estoy así trabajando de la música de manera profesional. Y bueno, esta canción, Esqueje, es sí el primer corte de este disco nuevo que se viene, que se llama Electroacústica, Ujú. que es mi sexto disco ya de estudio. Una banda. Sí, sí, un montón, un montón de discos ahí, por suerte. Y la verdad que muy feliz porque este disco se empezó como a procesar un poco en plena pandemia. Las canciones, la mayoría son del aislamiento y, y también fue muy trabajado a distancia, ¿no? Porque en ese momento no nos podíamos juntar con los músicos, con el productor, nada. Así que fue un disco como quien dice, gestado medio en la virtualidad. Y bueno, ahora que ya está asomando, que ya están los primeros temas para lanzar, la verdad que estoy muy feliz y muy agradecida con toda la gente que participó en el disco, porque participaron muchísimos músicos de la ciudad de Córdoba. La producción artística de este disco está a cargo de Franco Bridaroli, él Ujú. es productor. Y bueno, en este caso puntual, en Esqueje, la percusión está a cargo de Diego Tercel, el acordeón está a cargo de Jonathan Tango, que son músicos de una banda muy conocida de allá que se llama Sabor Canela. Mm. Así que muy feliz de que toda esta gente sea parte. Y si querés te cuento un poquito ahí la historia de la canción, de Esqueje. Bueno, dale, porque tiene que ver ahí tenemos ahí unos puntos en común, tengo entendido. ¿Eh? Ah, bueno, claro que sí, por supuesto. Esqueje surge una invitación que me hacen unas chicas que iban a empezar a conducir un programa en una radio comunitaria de Los Hornillos, Ujú. en Traslasierra, Córdoba. Esta radio hacía mucho que no estaba en el dial, por una cuestión de permisos y qué sé yo, iba a volver a aparecer al aire con este programa que era como el informativo de todas las mañanas, que por mucho tiempo había sido conducido por hombres, entonces venía a ser conducido por primera vez por dos mujeres. Entonces me convocaron a mí para hacer la canción de la cortina del programa, que el programa se llama Esqueje, Mm. y así es como surge esta canción. Y fue donde hice así un poco esa alegoría, ¿no? Entre lo que significa el esqueje de tomar el gajo de una planta y hacerlo crecer cerca de esa planta que la cuida, que le da sombra. Entonces un poco hacer esa alegoría con las mujeres que dieron los primeros pasos en los medios de comunicación hace muchos años atrás, cuando no era lo mismo que ahora, Mm. ¿no? Ujú. Por ahí ponerse enfrente de un micrófono siendo mujer era mucho más difícil y gracias a todas esas mujeres podemos, yo no trabajo en los medios de comunicación, pero sí siento que también puedo expresar mi voz gracias a esas mujeres que dieron los primeros pasos. Así que de eso se trata Esqueje. Esqueje, que es parte, es el primer tema de un álbum completo que, atravesado por qué temáticas están. Acabas de contar una, ¿no? De un tema en particular, pero en general tu canción y tu manera de expresar tiene que ver con cosas que nos atraviesan como sociedad, con sucesos, con cuestiones sociológicas, coyunturales. Digo, ¿de qué va el resto del disco?
El disco se llama Electroacústica porque sonoramente es eso, es una combinación de lo electrónico y lo acústico que convive en todas las canciones. Y las canciones todas sí tienen temáticas, como vos decís, temáticas que me atraviesan a mí como parte de la sociedad. Los primeros 4 temas, que son los primeros que se van a lanzar, no quiero decir que son monotemáticos, pero sí abordan más o menos la misma temática y por eso los lanzamos en el mes de noviembre, que es el 25 de noviembre, es el Día en contra de la violencia contra la mujer. Entonces tomamos como todo el mes como lanzamiento de estas canciones que tienen la temática de género como eje, digamos. Esta canción es Queje. Después el 10 de noviembre se va a estrenar Sudamérica, que es una canción que también hace una especie de homenaje a todas las mujeres que marcaron la historia del continente, digamos, como Violeta Parra, Berta Cáceres, un montón de mujeres ícono. Y después está el 25 de noviembre que estrenamos Porque Pueden, que es un cuarteto que aborda la temática de los femicidios, la tristísima temática de los femicidios. Y el último que se estrena es Pasito al Costado, que es una canción que tuve la alegría de que quedó seleccionada en un concurso que hizo el Ministerio de Cultura de la Nación junto al Ministerio de las Mujeres, un concurso que se llamó Una Argentina sin violencias, en donde eligieron 30 canciones de participantes de todo el país para hacer un cancionero sobre género. Así que esa canción está ahí, muy, muy contenta de haber Qué recibido bueno. ese reconocimiento. Y ese es el último que se estrena, que se llama Pasito al Costado. Y por eso es como esa temática, son los 4 lanzamientos. Claro, hay Después, toda una estrategia detrás del lanzamiento de electroacústico. Estamos hablando con Dafne Ufsorach, esta cantautora que es de Guatimozín y que de tonada cordobesa no tiene nada. Te absorbiste todo de Rosario, Dafne, ¿o no? qué vergüenza, sí. No, ¿por Igual, qué? No, está bien. igual acá en esta zona nadie tiene tonada, digamos, nadie que viva en Guatimozín tiene tonada cordobesa, ni en los alrededores tampoco, o sea, Cabanach, Arias, Corral de Bustos, que también son Córdoba, no tenemos tonada. A mí me da como envidia la gente que sí tiene tonada. No, no, Yo está bien, pero quisiera bueno, tener tonada. vos tenés tu impronta y lo haces con la música. Recién estábamos describiendo la temática que atraviesa Electroacústica, el disco que está en breve empezando a ser presentado y que ya de alguna manera empezaste a presentar con Esqueje. El resto de los discos, estos 12 años en el que vos hacés música, en el que escribís música y en el que coqueteas con diferentes géneros y estilos, ¿no? Después de mucho viaje, después de mucho Argentina adentro, incluso con países limítrofes también. ¿Cómo fue la evolución, si se puede decirle así, de estos discos del primero al sexto? ¿Cómo fue desde el primero al quinto? ¿Qué fue lo que te movilizó para escribir y para hacer música? Mira, el primer disco que yo lo grabé en el 2011, hacía muchísimos años que venía sin escribir antes de hacer ese disco. Yo estaba tocando con un dúo en esa época y yo no hacía la letra de las canciones en ese momento. Habré estado unos 6, 7 años sin escribir absolutamente nada y de repente empecé a escribir de nuevo y de esa escritura de un año salió todo un disco que se llamó Néctar. Yo en esa época vivía en Rosario. El segundo disco, que es Libro en mi raíz, que es un disco doble, también vivía en Rosario, y son discos como, algunas canciones son de temática social y otros son como más introspectivos, digamos, por ahí como cosas que me pasaban más a mí. Cuando yo salí de viaje, porque con mi compañera Victoria, que es la manager de este proyecto, salimos de recorrida por la Argentina con un motorhome, que estuvimos 3 años ahí recorriendo, esa historia para contar en otro programa. Empecé a absorber muchísimas realidades que no absorbía, obviamente, porque estaba siempre viviendo en un mismo lugar. Entonces, como que también empecé a sentir la necesidad de poder contar todas esas cosas que yo veía y que de hecho un montón de gente me decía, che, vos que andás viajando y que haces canciones, tenés que contar esto que pasó acá que no lo sabe nadie, por ejemplo. Entonces, como hablando en evolución de composición, digamos, de escribir canciones, me empezó a pasar eso, que antes por ahí no me pasaba, estaba un poco más ensimismada en lo que me pasaba a mí, o como yo absorbía lo que pasaba
en la sociedad, y de repente cuando empecé a viajar vi eso, vi la necesidad de que había cosas para contar y decidí hacerlo, digamos, decidí contarlo. Ujú. Cosas como que chiquitas, cuestiones así privadas de alguna familia o más sociales, más de movimiento político. Más que nada más sociales, más sobre la ecología, Ujú. qué sé yo. Por ejemplo, en este disco electroacústica hay una canción que habla, se llama Fuego, Crónicas de un incendio. Yo todos los incendios acá en Guati, en Guatimozín, digamos, o en Rosario, cuando vivía, estaba bien el incendio de las islas, Claro. pero nunca había visto un incendio tan de cerca como cuando estuve viviendo en Tras las Sierras, por ejemplo. Y todo lo que sucede alrededor de Mm. eso, ¿no? Un montón de situaciones como esa, como la causa de los incendios que por ahí no se habla tanto, o cuestiones que han pasado en algunos, no sé, en algunos pueblos, en algunas ciudades del norte con los pueblos originarios, por ejemplo, todas situaciones que yo la verdad que no estaba enterada hasta que no fui a esos lugares y la gente de cada lugar o me lo contó. Obviamente cada quien cuenta su versión de las cosas, ¿no? Y yo también por ahí después tengo que hacer todo como una especie de análisis. Es como que no es que alguien viene y me cuenta algo y listo, yo hago la canción, sino que, bueno, a ver, voy a investigar esto que me contaron, qué pasó, cómo pasó. Eh, Trato de eso, de a través de las canciones poder generar en las personas que la escuchan algún tipo de inquietud y que se genere de alguna manera el debate. O sea, la canción como disparador para debatir, no para pelear, sino para debatir Claro. y para poder hacer una sociedad un poco más, Y qué crecer, sé yo, más crecer, copada. crecer Claro, debatiendo, sin pelear. claro. Bueno, la presentación de Esqueje en realidad es el nuevo material de electroacústico que va a ser presentado el 4 de noviembre. Dafne, entonces ya está, la fecha es esa, 4 de noviembre empieza la sucesión de fechas de salir del horno como pan caliente las nuevas canciones de tu álbum. Sí, el 4 de noviembre se estrena Esqueje en todas las plataformas digitales y el 5, o sea, el día siguiente, se estrena en YouTube este video homenaje que hicimos a las mujeres y disidencias que trabajan en los medios de comunicación. Obviamente no pudimos poner a todas porque por suerte Por hay suerte un muchas, montón. sí, pero bueno, ahí hay como algunas referentes en Y además representación de las pensaba que digo que voces. no hay registros de todas, porque a lo mejor, viste, vos hiciste un compilado, pero hay un montón de radios comunitarias y un montón de pueblitos y lugares que tampoco no son visibilizadas. Y está buenísima esta referencia porque si no, no se conoce. Hay partes de la Claro. realidad que no se conoce. Dafne, un gusto conocerte. Nos vamos a ir con Nada Ves, si te parece. ¿Querés decir algo al respecto de este tema que vamos a escuchar un pedacito antes de la pausa? Bueno, sí, antes que nada agradecerte muchísimo por la entrevista, muchas gracias por el espacio. Y nada, ves, es una canción de mi disco Ego, que es del 2016, por ahí. Y bueno, esta canción nos plantea un poco por qué no vemos las cosas que nos pasan alrededor o cómo puede ser que pasen tantas cosas que no están tan buenas, ¿no? Mm, Y la respuesta es un poco eso, es porque no vemos. Y no a vemos. veces pensar si no queremos o no podemos, hay un poco la incógnita. Te encontramos en las redes, ¿no? Dafne Usorach, ¿así? Así es, como Afro Sorach en Instagram, estoy también en Twitter, Facebook, también pueden escuchar toda mi música en Spotify, Deezer, SoundCloud, Bandcamp, ando por ahí dando vueltas. Perfecto. Un abrazo muy grande, felicitaciones y con todo ahora para la presentación del nuevo álbum. Muchísimas gracias, un abrazo para Un vos. abrazo. Chau, chau. Nos vamos entonces a la pausa con Nada Ves, Dafne Usorach y ya venimos con más Punta a la N. La gente come gente, camina indiferente, se roza y se desangra. Sujeta a la hora, se guía por la moda, no cree ni crea nada. La tele la desvela, la envuelve, la envenena, le mata la esperanza. Domina la pelota, la cara más bonita, el norte fantasía, la vida no se compra. ¿Cómo puede ser